en esta unidad lo que es el diseño de nuevos fármacos. Y la lectura que tuvieron, pues vieron ustedes cómo es que podemos ir haciendo algunas variaciones. Entonces, con lo último que nos quedamos el último día, pues vemos que vamos a generar un compuesto, tenemos que identificar pues la enfermedad, como habíamos dicho, que nos interesa tratar. Vamos a hacer una investigación básica, vamos a identificar cuál es la diana biológica que nosotros nos interesa y que realmente participa en la enfermedad. Vamos a llevar a cabo algunos tipos de ensayos y algunos tipos vamos a aplicar diferentes metodologías para manejar el compuesto, para hacer desarrollo de diferentes ensayos. Actualmente está una herramienta muy importante, es la bioinformática, y por eso ustedes están trabajando en química computacional en lo que es en el laboratorio. Y pues vimos nosotros la importancia de identificar un compuesto líder. Y a partir de ese compuesto líder, Andrea Tobar. Sí, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué dijimos que era un compuesto líder? Déjeme ver entre mis apuntes. Pues yo tengo que es un representante biológico de ciertos compuestos. Representante biológico. Ajá. Ajá. Que es como que el principal o el que da como la potencia para ver como o para progresar cierto diseño o programa de fármacos. Ajá. Bien. Andrés Rodas. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Bastante en pánico. ¿Ahí por qué? No. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Andrea o agregarías algo más? ¿O qué piensas tú con relación a un compuesto líder? Pues yo sí estoy de acuerdo con Andrea. ¿Qué es el compuesto líder entonces? Pues yo pienso que es aquel compuesto de que, o sea, no se ha probado todavía, no se sabe la eficacia todavía al 100%. Ajá. Pero es Entonces, ajá. ¿Cuál va a ser la característica de ese compuesto líder para que lo lleguemos a probar, digamos, como tú me estás diciendo, no se ha probado, para que lo lleguemos a probar? a que se haya demostrado que tiene efectividad. Gracias, Andrés. Realmente, cuando yo estoy hablando de un compuesto, ¿verdad? Yo estoy hablando, vamos a ver, Yanis me pone, son los compuestos que presentan una actividad biológica de interés. Muchas gracias, Yanis. Si yo al decir el compuesto, generalmente me voy a referir a una estructura que yo identifico. Realmente, como tenemos aquí un poco nos vuelven a salir la famosa palabra química, ¿verdad? Entonces, yo tengo un compuesto en que yo identifico con cierta estructura química, por eso es que nos ponen la química ahí. Y ese compuesto, como dice Yanis,
presenta actividad biológica. Con la toxicidad, André, todavía no sabemos, porque yo les ponía a André García. Ahorita todavía hemos identificado el compuesto, todavía no sabemos qué toxicidad puede tener o no. Y la farmacocinética adecuada, como dice Andrés Barrios, también lo vamos a dejar un poquito de lado. Ahorita solo hemos identificado, yo les decía, hay diferentes fuentes, ya lo vimos al principio del curso, en el que yo puedo identificar compuestos que cuando me demuestran una actividad biológica y puede ser importante para tratar alguna de las enfermedades o la enfermedad que yo estoy estudiando, entonces yo identifico esa entidad química, esa estructura, y a raíz de esta estructura yo voy a comenzar a estudiarla para ir diseñando nuevos fármacos, para ir diseñando aquella sustancia que en algún momento puede ser un candidato para investigar y llegar a hacer estudios clínicos, y esos estudios clínicos ya me puedan garantizar que yo puedo usar ese compuesto. Antes de los estudios clínicos, yo voy a tener aquellos ensayos preclínicos en donde yo voy a determinar, como dicen, toxicidad, y también voy a ver algunos parámetros farmacocinéticos. Pero necesito además esos estudios clínicos. Pero antes de entrar a esos estudios preclínicos de toxicidad, farmacocinética, seguridad, eficacia, yo necesito diseñar el compuesto. Entonces yo identifico una estructura que tiene una actividad biológica característica que me puede servir para lo que estoy estudiando, y a esa estructura es que vamos a ver, Andrés, sí, un HIT me decía, sí, un compuesto que me está, que me muestra la actividad biológica y que yo voy a optimizar, sí, es un HIT, una generación de un compuesto que yo voy a utilizar para ir modificando y lograr luego que no tenga esa toxicidad y que pueda tener un perfil farmacocinético aceptable para que pueda actuar en mi organismo. Y entonces, ese compuesto, como yo les digo, es una estructura química. Y es a la cual yo voy a comenzar a identificar esa relación estructura-actividad. Ustedes en la lectura que tuvieron también vieron un poco, les daba una descripción de lo que era la relación estructura-actividad. Y es lo que yo desde el principio, les he platicado en este curso. Abdi Quesada. Abdi, buenas tardes. En lo que tú leíste, ¿qué les refería el artículo sobre la relación estructura-actividad? Voy a esperar que me conteste en el chat. Que la actividad está dependiente de la estructura del compuesto. Dayana Figueroa. Dayana, ¿estás de acuerdo tú con lo que dice Abdi, que la actividad está dependiente de la estructura del compuesto cuando hablamos de relación estructura-actividad?
¿O qué agregarías o qué comprendiste tú que era la relación estructura-actividad? Vamos a ver qué me conteste Dayana en el chat. Y después agregarías qué es la relación entre la estructura y su actividad biológica. Gracias, Dayana. Andrés, que me levantaste la mano. Tal vez un poquito recordando que el capítulo decía, bueno, ya lo dijeron en el chat, que servía para identificar las partes esenciales en las interacciones o las partes que servían como de protección en la molécula. Exacto. Yo tengo ya mi compuesto líder, como yo les decía, yo ya tengo una estructura química que yo he identificado. Una estructura química que me está demostrando que tiene una actividad biológica, que tiene ciertas interacciones con determinada diana biológica. Y eso me ofrece como a mí la expectativa de qué pasa si yo comienzo a irle modificando la estructura a ese compuesto y ver si logro que ese compuesto funcione de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, al reconocer qué grupos funcionales y qué clase de enlaces intermoleculares necesito yo que tenga ese compuesto con la diana biológica, entonces yo puedo comprender cómo es que funciona el fármaco y yo puedo realmente seguir estudios para garantizar que esa sustancia que yo he identificado, no importa la fuente de la cual yo la haya identificado, pero que yo ya reconocí que tiene una actividad biológica, esa sustancia pueda interactuar y unirse e interactuar con una diana biológica y tener la actividad que yo estoy buscando. Gabriela también ayuda a identificar las partes, sí, de las moléculas que son importantes para la actividad biológica y aquellas que no lo son. Entonces, muchas gracias, Gabriel. Sí, yo tengo un compuesto, sobre todo si yo lo identifico en la naturaleza, yo sé, como hablaban hoy en el laboratorio, de la quinina, entonces yo lo encontré en la naturaleza, yo identifico, y como les decía la licenciada Nereida, muchos metabolitos secundarios que yo encuentro en la naturaleza, en las plantas, puede ser que sean incluso tóxicos, pero yo identifico que tienen una actividad específica y yo voy a identificar cuáles partes de esa molécula son importantes, cuáles no, y cuáles al modificarlas podrían darme alguna selectividad en la actividad que yo busco. Entonces, eso es lo que es la química medicinal. Yo les diría lo que nosotros hemos leído, lo que nosotros hemos visto hasta el momento en las unidades anteriores, fue como una introducción para que ustedes fueran comprendiendo muchos de los términos que vamos a utilizar y el por qué es importante, por ejemplo, el proceso farmacocinético, qué pasa si yo tomo un medicamento y no se libera o que si no se une a determinada proteína para distribuirse en el organismo y para que se una a esa proteína, ¿qué necesito? Entonces, todo eso fue una introducción, pero esto que estamos viendo ahorita ya es lo que es esencial de la química medicinal y que lo vamos a ver de una manera mucho más aplicada el próximo año en todo lo que es Química Medicinal 2. Y van ¿cómo se llama? A ver ustedes cuál es, en los diferentes grupos de fármacos, el comprender cómo es que su estructura determina el mecanismo de acción de determinado medicamento. Entonces, pues aquí vamos a ver como la parte teórica de esa relación estructura-actividad y la importancia que como químicos farmacéuticos nosotros podemos investigar
e ir participando en el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos. Ustedes leyeron en ese capítulo como la importancia de los diferentes grupos funcionales y cuáles son las interacciones que estos grupos funcionales presentan. Y como ya vimos en la diapositiva anterior, y como nos decía Gabriela, yo tengo que identificar cuál de los sustituyentes que tiene mi compuesto, cuál de los grupos funcionales que tiene mi compuesto, de qué manera es que actúo. O si yo necesito, por ejemplo, un puente de hidrógeno para que se una a la diana biológica y yo no tengo una amina o un éster o un alcohol dentro de la estructura del compuesto identificada, entonces ver si lo puedo agregar de manera que yo logre esa unión con la diana biológica. Ustedes vieron también cómo es que la importancia de otros grupos para que yo tenga una interacción a través de enlaces iónicos, las interacciones de Van der Waals y qué sustituyentes van a condicionar esas interacciones. Vamos a ver y ojalá que pues esta parte que vamos a estudiar bastante teórica en este curso, ustedes el próximo año lo tengan presente. Yo les digo a estos apuntes, los tengan presente para el próximo año en cómo es que identificando las regiones hidrofóbicas de las dianas biológicas, yo puedo tener diferentes sustituyentes para que tengan esa interacción que necesito. Interacciones dipolos inducidos, grupos funcionales reactivos como haluros alquílicos, que van a formar enlaces covalentes con el compuesto entre el compuesto líder y la diana. Ya vimos también qué tipo de enlaces se pueden llevar a cabo entre los compuestos que yo voy a utilizar como posibles medicamentos y la diana biológica. Eso lo vimos en farmacodinámica. Y vimos también que solo en algunos casos es que nosotros vamos a buscar estos enlaces covalentes irreversibles. Y entonces, realmente esta importancia, como decía Gabriel, el identificar aquellos grupos funcionales y aquellos sustituyentes que me puedan servir o que no me puedan servir, se puede determinar por la preparación de análogos, en la que yo voy a ir modificando los diferentes grupos funcionales. Y aparte tenemos lo que es ya viendo cuál es mi compuesto líder y poder ver qué sustituyentes del mismo son importantes. Pues vamos a tener la identificación del farmacóforo. Ya una vez que yo establecí cuáles son los grupos importantes para la actividad del fármaco. Sofía Escobedo. Sofía, ustedes, buenas tardes. Ustedes tuvieron también una lectura y una guía de estudios sobre el farmacóforo. ¿Te recuerdas qué es el farmacóforo? Vamos a esperar que Sofía me responda en el chat. Es un subcampo del diseño de fármacos. Un subcampo. ¿Por qué es un subcampo, Sofía?
Gabriela Pérez. O sea, Celeste me contestó, es como un arreglo tridimensional de las características mínimas necesarias estéricas y electrónicas para asegurar interacciones óptimas con un blanco farmacológico específico. Ya, Celeste pues ya nos dio una definición. Daniela me dice que es un prototipo de una molécula optimizada para interaccionar con una diana específica. Gracias. Realmente, una vez yo establecí los grupos que eran importantes para que interactúen con la diana biológica, entonces yo puedo sintetizar los grupos de unión que son importantes, que se requieren para esa actividad. Y como bien contestó Celeste, que es el arreglo tridimensional de las características mínimas. O sea, yo ya identifiqué los grupos, cuáles son importantes, las características mínimas que yo necesito, pero tengo que ver esa relación estérica electrónica para que pueda darse o llevarse a cabo esa interacción. Y me está diciendo Jessica que es una unidad central molecular que transporta rasgos responsables para la actividad biológica. Espero que me lo comprendan bien. Está bien elevado lo que me dice Jessica, una unidad central molecular. Sí, o sea, yo tengo un arreglo molecular que transporta rasgos responsables para la actividad biológica. Es aquel que me va a identificar esos grupos importantes para esa actividad biológica que yo estoy buscando. Entonces, el establecer, el identificar y establecer un farmacóforo es importante porque es ese segmento químico de la molécula que va a ser que yo identifico como responsable de la acción biológica. Ustedes en la lectura vieron que les decía en la lectura que en la mayoría de casos de diseño de fármacos se empieza identificando y formando los posibles farmacóforos que puedan interaccionar con la diana biológica. Entonces, yo conozco una enfermedad, yo tengo un compuesto líder que yo he identificado, pues de alguna manera que yo haya identificado de cualquier fuente de las que hemos hablado, y yo voy a identificar y voy a formar, y puedo ir formando pequeñas moléculas que yo voy a ir probando, y para eso me sirve la química computacional, para saber qué partes de las moléculas son importantes. No crean que es tan fácil, solo veo y, ay, miren, es que de esta, de la cloroquina me sirve esto y esto, el cloro. No, yo necesito ir formando diferentes, pongámoslo así, compuestitos que yo voy a ir probando para garantizar cuáles son los grupos importantes. Entonces ahí les decía en la lectura que es de los primeros pasos para que yo pueda dar un paso adelante en el diseño de fármacos. Dulce Sofía. Dulce, ¿cuándo empezamos? Buenas tardes, Dulce. ¿Cuándo empezamos a oír del concepto de grupo de lo que es farmacóforo? Nuevamente para recordarnos de que ya lo hemos mencionado algunas veces. ¿Quién identificó que habían elementos esenciales en un compuesto que van a interactuar con un determinado diana biológica? Sí, fue Paul Ehrlich, que yo les he hablado de este señor, que ustedes van a decir, ay, qué aburrido, otra vez lo oímos, pero para que se recuerden, él fue el que comenzó a hablar que había en los compuestos una estructura que transportaba los elementos esenciales para que un compuesto
que en este caso, pues estamos hablando de medicamentos, tuvieron una actividad biológica determinada. Por eso es que se llama farmacóforo, porque, como dice ahí, el fármaco porque es un medicamento lo que estamos estudiando y foro porque quién lo transporta. O sea que ese compuesto transportaba elementos esenciales para que pudiera interactuar. Y ya vimos pues algunas algunas teorías de Paul Ehrlich y ya las hemos discutido anteriormente, no vamos a entrar a detalle en este momento. Y luego, eso fue en 1909, empezando el siglo anterior. Luego en 1977, Peter Gunn actualizó la definición y dijo que era conjunto de características estructurales en una molécula que es reconocida en el sitio receptor y es responsable de la actividad biológica de la molécula. Entonces, pues se ha ido cambiando, se ha ido como renovando el concepto de farmacóforo en el momento que, desde el momento que se ha ido conociendo más sobre cuál es la importancia del mismo. Y creo que ustedes tenían en la lectura la definición, que es el conjunto de rasgos estéricos y electrónicos, como bien me habían puesto en el chat, que es necesario para asegurar las interacciones supramoleculares con un blanco biológico específico. Y para producir o bloquear, depende de lo que yo necesite, si yo quiero activar algo o quiero inhibir alguna acción, la respuesta biológica. Entonces ustedes en el artículo, pues ya ven que no se centra únicamente en pensar en una estructura y que tengo que tener elementos definidos o identificados, que son como los grupos funcionales, sino que son rasgos estéricos y electrónicos. ¿Por qué? Porque yo no solo es cuál es el grupo funcional o el elemento que yo lo veo importante, sino que ese elemento, ¿qué espacio me ocupa? ¿Cuáles son los efectos electrónicos que tiene? Porque ya vimos que una vez interactúa con una diana biológica, yo voy a tener en esa interacción enlaces y uniones en los que es importante esos efectos electrónicos y además yo necesito delimitar un espacio, porque sabemos que esas dianas biológicas pues tienen una estructura definida, ustedes la están conociendo ahorita en Protein Data Bank, ustedes ven cómo es la proteína y yo necesito ver de qué manera este compuesto identificado puede ocupar un espacio dentro de esa proteína y qué parte de la proteína me va a permitir o no me va a permitir que entre ese compuesto que yo quiero. Más o menos como pues ustedes observan en este diagrama, ¿verdad? Y como ustedes van a trabajar en lo que es química computacional. Entonces, realmente se han instituido estas prácticas de química computacional por la importancia que tienen en la actualidad y porque cuando ustedes lo viven, van a ir comprendiendo esta parte de la teoría que ustedes están leyendo y que estamos repasando en clase. Entonces, siempre cuando ustedes estén trabajando lo de química computacional, traten de ir aplicando lo que hemos visto en teoría y si hay dudas, pues es bueno que las vayamos resolviendo porque en el momento que uno aplica es cuando comprende mejor estas situaciones. Entonces, la química computacional nos ha servido para definir estos rasgos esenciales que es el farmacóforo. Y como yo les decía, se van formando diferentes compuestos que yo los voy identificando y yo sé que yo tengo un donador de puentes de hidrógeno o yo tengo un aceptor, tengo una parte catiónica, aniónica, etcétera. Yo lo identifico y de esa manera yo defino cuál es el farmacóforo que me interesa seguir estudiando. Y a partir de esa identificación es que yo voy a ir haciendo mis cambios
tratando de cuidar estos rasgos estéricos y electrónicos que me van a determinar cuando yo defina mi farmacóforo. Y entonces ese mapeo farmacofórico es una de las herramientas computacionales que han sido exitosas para entender el proceso de reconocimiento ligando-receptor. Hay también, creo que en la lectura que ustedes tuvieron, decía que también es difícil porque no siempre se puede medir bien la actividad cuando yo hago el mapeo del farmacóforo, sino que cuando yo comienzo a diseñar la molécula puedo tener algunas sorpresas, pero sí es importante, pero se han ido afinando cada vez más los programas de computación de manera de ir entendiendo ese reconocimiento ligando-receptor y que de esa manera yo pueda demostrar cuáles son las partes esenciales en mi compuesto. Y entonces yo tengo, para que no se me pierdan, yo identifiqué un compuesto líder. Por ejemplo, saqué un compuesto, un veneno de algún animal que yo identifico que ese veneno tiene alguna actividad biológica que me puede servir para determinada enfermedad. Yo comienzo a estudiarlo, le identifico la estructura química. Cuando yo veo que tiene esa actividad biológica, yo comienzo a ver qué parte de esa estructura qué compuestos de esa estructura o qué elementos, mejor dicho, y grupos funcionales de esa estructura van a ser importantes. Yo hago el mapeo de mi farmacóforo y comienzo entonces a sintetizar diferentes compuestos que van a ser análogos para ver cómo se comportan para el tratamiento de una enfermedad. Y entonces, definitivamente, el tipo específico de actividad biológica de una molécula va a depender de más de un grupo funcional. Vamos a ver, y de acuerdo a lo que hemos revisado, que hay diferentes elementos que van a intervenir en la interacción con las diferentes dianas biológicas. Entonces, esta síntesis, aquí, pues en ese enfoque análogo, yo les digo, se van a sintetizar esos análogos, pero ahora con la herramienta de química computacional podemos comenzar a probar esos análogos a través de la química computacional para luego sintetizar solo aquellos que realmente prometen ser eficaces. Como yo les decía, la actividad de esos principios activos va a depender de la forma, el tamaño, grado de ionización de la molécula, y por eso es que era importante que ustedes conocieran los procesos de absorción, distribución, metabolismo, el proceso farmacocinético, porque si yo quiero que mi medicamento se libere, que se absorba, ¿qué necesito para que se absorba? ¿Dónde necesito que se absorba? Necesito que se absorba a nivel del estómago, del intestino. ¿Qué es lo que yo necesito? De esa manera es que yo voy a ir diseñando mi compuesto. Y yo voy introduciendo entonces modificaciones en la molécula original. Eso es lo que es la química medicinal, es la manera en que se han desarrollado los fármacos. No es que yo encuentre una sustancia y que yo la pueda utilizar tal y como la encuentro. Generalmente, y los ejemplos son muchísimos, esa sustancia que encuentro en la naturaleza me va a dar a mí la idea de para qué me va a servir, pero en la mayoría de los casos yo le voy a hacer ciertas modificaciones. Y eso es lo que nosotros como químicos farmacéuticos somos capaces de hacer. Yo tuve uno de mis mejores profesores de la carrera, fue quien me dio la clase de bioquímica a mí en el momento cuando yo estudié, y él pues, es biólogo.
y él me decía, cuando hablaba, decía, es que ustedes son químicos farmacéuticos, decía, ustedes son mucho más que los químicos, nos decía, porque ustedes son químicos y farmacéuticos, entonces, ustedes tienen una química aplicada. Sí, nosotros tenemos eso, una química aplicada. Él siempre nos lo decía, pues a nosotros que éramos sus alumnos y éramos de la carrera química farmacéutica, porque él decía que nosotros teníamos una química muy aplicada a lo que es específicamente todo esto de los medicamentos. Y por eso es tan importante este conocimiento de química medicinal, porque siempre se van a necesitar nuevos medicamentos, como yo les decía. Aparecen más enfermedades, hay enfermedades en las que todavía no hay cura, ya las conocemos, pero todavía no hay una cura. Y por lo tanto, nuestro papel es bien, bien importante. Creo que esto ya se los había dicho, cómo es que yo puedo identificar un compuesto líder, pero estos no son ideales. Y a veces pueden ser difíciles de sintetizar. Yo puedo encontrar una molécula que identifique en la naturaleza, pero no siempre la puedo sintetizar y necesito encontrar pues algunos otros compuestos que tengan una actividad similar, pero que me sea más sencillo sintetizarlos o pues que por lo menos no me resulte tan caro. Y pues siempre estamos en búsqueda de nuevas estrategias que permitan optimizar las interacciones del fármaco con la diana biológica. Entonces, pues el camino es, ya habíamos hablado, el camino es largo e importante. O sea, es bien importante que lo vayamos haciendo poco a poco y definiendo los detalles que necesitamos para determinado medicamento. Entonces, ¿de qué manera yo voy a hacer análogos? María José Calderón. María José Calderón, ¿andas por ahí? Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Que me alegro, María José. Ahorita que les dije yo de los análogos, ¿qué me comprendiste que vienen a ser, que comprende esta formación de análogos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese enfoque analógico o enfoque análogo en relación a los medicamentos? ¿Qué me comprendiste? Vamos a esperar la respuesta de María José. Es un compuesto químico que estructuralmente es semejante a una sustancia bioactiva, pero que difiere de la misma por ser inactivo o por mostrar acciones opuestas o incrementadas respecto a su molécula original. Sí, o sea, podríamos empezar con alguna sustancia inactiva, pero en general estamos al escoger un compuesto líder es que ha mostrado, como decía Janine, cierta actividad biológica. Entonces, sí es generalmente, pues, cuando estamos hablando de análogos,
ya tenemos identificado un compuesto líder que hemos identificado que tiene cierta acción biológica. Y al hablar de análogos, Marco Aguilar, ¿qué pretendemos hacer nosotros al hablar de análogos? Marco Aguilar, ¿anda por ahí? Que tenga similitudes. Sí, gracias, Marco. Vamos a hacer como, decir, vamos a ir copiando, como hacer las planas cuando nos dejaban en primaria, va a hacer ciertas planas, pero con algunas modificaciones. Yo voy a empezar con determinar. Gracias, Marco. Y gracias, María José. Vamos a ver, tenemos ya el compuesto identificado y le vamos a ir haciendo cambios para ver de qué manera como formar un rompecabezas. Andrés Barrios me dice, ¿los compuestos análogos pueden ser llamados como derivados? No, no son derivados precisamente, sino que son compuestos similares, más que derivados, son compuestos similares con ciertas modificaciones. En algunos casos pueden ser mayores modificaciones y en otras modificaciones muy pequeñas. Vamos a ver ahorita que vamos a repasar esto. Entonces, así como tanto como derivados no, sino más que todo son compuestos similares con determinadas modificaciones. Entonces, vaya Andrés. Uno es con y entonces vamos a poder emplear diferentes modalidades, diferentes técnicas para ir formando mis diferentes compuestos que vamos como yo les decía, como son similares y solo vamos a ir cambiando pedacitos para ir viendo el comportamiento de los diferentes compuestos. Como yo les digo, yo tengo un compuesto líder y generalmente yo puedo tener ya en qué receptor quiero yo que actúe. Yo tengo que conocer las características de ese receptor y ustedes están conociendo una base de datos importante que es el Protein Data Bank, en donde me da muchas características de esas proteínas, de esos receptores, enzimas, etcétera, como ya vimos que pueden ser. Y entonces, yo al identificar y el tener los datos de esas proteínas, yo puedo ver qué necesita mi compuesto para que la interacción sea mayor. Por ejemplo, ustedes que ya vieron en la lectura que tuvieron, cuál es la función de estas diferentes sustituyentes. Por ejemplo, los éteres, aminas, ésteres, amidas. Esos son relativamente fáciles de cambiar. Y entonces yo tengo un compuesto y yo le voy a ir cambiando esos grupos funcionales y esos sustituyentes. Cuando el cambio ya implica que esa sustitución yo lo voy a hacer en la parte de un esqueleto carbonado, eso no es tan fácil y muchas veces para eso yo necesito síntesis completa. Ya no es tan fácil como solamente simular ese cambio en algunas ocasiones y necesito hacer alguna síntesis para hacer algunas pruebas. Entonces, yo puedo ir cambiando de acuerdo a como ustedes leyeron, qué es lo que yo necesito, si puente de hidrógeno, interacciones Van der Waals, un enlace iónico. Pero si estos grupos alquilos, digamos, cuando yo conozco la proteína, yo veo que este grupo alquilo está interactuando con lo que llamamos una bolsa o un bolsón hidrofóbico en el sitio de unión. Y entonces yo digo, si yo necesito que haya una mayor interacción, yo voy a escoger un sustituyente que llene esa bolsa de manera que la interacción sea mayor. Y, por ejemplo, así como está, esto lo pueden encontrar en el libro siempre de Patrick, que ustedes leyeron. Entonces,
yo le agrego algunos otros sustituyentes de manera, por ejemplo, que hayan mayores interacciones de Van der Waals dentro de la bolsa hidrofóbica. Y entonces yo determino que yo necesito un grupo alquílico más grande que pueda conferirle mayor selectividad. Si yo lo dejo solo, por ejemplo, así como está en esta parte del dibujo, entonces, como solo tengo un grupo metil, hace que tenga determinada interacción, pero no tan fuerte si yo ya sustituyo ese grupo metilo, yo ya le sustituyo por otros grupos metilo, que me va a hacer que la interacción sea más fuerte y por lo tanto yo puedo decir que va a aumentar la selectividad del compuesto. Generalmente, un fin de ir variando estos sustituyentes alquílicos muchas veces es aumentar la selectividad. Entonces, por ejemplo, el neurotransmisor del sistema nervioso adrenérgico es la noradrenalina. Esta noradrenalina tiene un efecto beta 1 mayor que beta 2. Pero cuando yo pero la adrenalina, que ya tiene un sustituyente metilo en la cadena, en el grupo amido, en la cadena tilamid, eso hace que la selectividad sea mayor por el receptor beta 2. Entonces tiene una acción beta 2 mayor que beta 1. No vamos a entrar a detalles cuáles son porque eso es tema de estudio del próximo semestre, pero ven que solo el agregar un grupo metil a ese nivel me aumentó la actividad sobre el receptor beta 2. Y así es como, por ejemplo, se diseñaron compuestos como el salbutamol, que se utiliza como un compuesto para aliviar a las personas que tienen asma. Y ustedes ven que se aumentó los sustituyentes alquílicos en este grupo amino. Y eso hizo que todavía fuera selectivo sobre el receptor beta 2 con una acción agonista. Yo me aseguré que la acción sea agonista y sobre el receptor beta 2. Pero yo ya hice siempre en la cadena amido, y siempre hablando de compuestos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Tengo el propanolol, ustedes ven, yo solo tengo 2 grupos metilo de sustituyentes, claro que ya también tengo algunos otros cambios, y entonces obtengo el propanolol, que es un bloqueador beta. Sobre los receptores beta 1 y beta 2, y yo ya lo puedo utilizar como un compuesto que me va a servir para tratar la hipertensión arterial. Entonces, vean que los cambios de los sustituyentes alquílicos son importantes y no son tan difíciles de realizar como se decía en una diapositiva anterior, pero son fundamentales cuando yo conozco la manera en que interactúan con el receptor. Cuando hay un compuesto que interactúa con 2 receptores diferentes, un sustituyente más grande puede prevenir al fármaco de unirse a uno de esos receptores, disminuyendo efectos colaterales. Y eso se ha utilizado mucho en química medicinal cuando yo tengo algunos compuestos que yo los utilizo para tratar alguna sintomatología o alguna enfermedad, pero que me da una serie de efectos adversos. Y, por ejemplo, aquí tenemos la isoprenalina, que es un análogo de la adrenalina, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, donde el grupo metilo ha sido reemplazado por un grupo isopropilo. Y entonces esto hace que el compuesto sea más selectivo por receptores beta adrenérgicos que con los receptores alfa adrenérgicos. Entonces yo obtengo un compuesto
que va a ser más selectivo para receptores beta, que es lo que yo quiero con la isoprenalina. Y evito los efectos adversos que se pueden provocar cuando interactúa con los receptores alfa. Esto del sistema nervioso autónomo, que es tan importante para nuestro vivir, es uno de los ejemplos, o sea, es uno de los sistemas en el que podemos dar una cantidad de ejemplos de esta clase, por ese hecho de que en el mismo sistema nervioso autónomo tenemos receptores alfa, beta, y además esos se diferencian, como ya me vieron a mí, en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y hasta beta 3. Y yo necesito que el compuesto vaya a interactuar con un receptor específico cuando yo necesito una acción ya delimitada. Eso era con sustituyentes alquílicos, pero también yo puedo variar los sustituyentes aromáticos. En los sustituyentes aromáticos, pues definitivamente, en este caso, la posición de los sustituyentes en determinado compuesto puede ser importante para la unión con determinada parte del receptor. Entonces aquí vemos que si yo tengo el sustituyente en posición para, en este que es un ejemplo así genérico, pues no hay prácticamente la unión de puente de hidrógeno que yo desearía. Y entonces yo cambio el sustituyente en el anillo a una posición meta y yo obtengo pues una unión mejor. Entonces, pues ahí es jugar, como yo les decía, como un rompecabezas, en qué posición es que voy a tener un resultado mejor. Y lo mismo, cuando tengo, por ejemplo, sustituyentes como un grupo nitro, que es un aceptor de electrones, entonces que me va a afectar la basicidad de una amina aromática más significativamente depende en la posición en que se encuentra. Entonces, yo tengo en posición meta este sustituyente, pero en posición par, los efectos electrónicos se ven más marcados. En posición para la amina, pues se vuelve una base más débil, como yo les decía, y menos propensa a protonarse. Y entonces, de esta manera, se disminuye, al ser menos propensa a protonarse, se disminuye la posibilidad de que tenga enlaces iónicos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces, yo debo escoger si yo necesito un enlace iónico, si lo voy a dejar en posición meta, o si yo no lo necesito, la cambio a posición para. Y también puedo tener otra modalidad, es ir conociendo el efecto que tienen los diferentes sustituyentes sobre determinada molécula. Y puede existir un efecto sinérgico sobre la actividad entre dos o más sustituyentes. Margaret Morales. Margaret. Cuando yo hablo que un efecto sinérgico, ¿a qué me refiero? Que ambos pueden ayudar a la actividad biológica. María José Peralta.
Gabriela, María José, sí, yo te iba a preguntar, María José, que si estabas de acuerdo o que si ambos tienen a ayudar a la actividad biológica, que tienen una acción conjunta, me dice Gabriela Rack, creo que es que. ¿Y tú qué dices cuando hablamos de efectos sinérgicos? Ya no me contestó María José. Que pueden tener el mismo efecto. Eh, bien, la verdad es que cuando hablamos de sinérgico, no es que ambos, o sea, sí ambos tienen acción, pero lo que al hablar de sinergismo decimos que los dos juntos van a tener una acción beneficiosa que puede ser que individualmente no la tengan o que individualmente sea menor. Se potencializa el efecto beneficioso cuando los dos están juntos. Alejandro me dice, considero que es la interacción entre dos o más medicamentos y estar al actuar en conjunto produce un efecto mayor que el individual. Perfecto, Alejandro, así es. Pero como aquí estamos hablando de sustituyentes, o sea, cuando hablamos de medicamentos, sí, un medicamento y yo le doy otro que va a tener un efecto sinérgico, entonces en conjunto produce un efecto mayor. En este caso, como estoy hablando de sustituyentes, eh, Ana Boche me decía que un efecto combinado, lo que yo estoy diciendo es, cuando yo hablo de sustituyentes y un efecto sinérgico, es que cuando yo tengo dos sustituyentes, que puede ser que no tengan una acción en forma individual, pero cuando están juntos tienen una acción e incluso se potencializa la acción. Entonces, eso es cuando incluso individualmente pueden ser malos para inducir actividad, pero cuando están juntos pueden ser beneficiosos e incluso hacer que el efecto sea mayor. Eso pasó cuando diseñaron el sorafenib, perdón que es este compuesto que tenemos aquí, más o menos, el sorafenib, que es un inhibidor de la quinasa que se utiliza para tratamiento primario de cáncer renal. Y entonces, pues estaban estudiando diferentes compuestos y pues se vio que este compuesto que tenemos aquí, cuando tenía un sustituyente, un hidrógeno en lo que es la ER, pues tenía una fuerte acción inhibidora, pero cuando se cambió por un metilo, un análogo, aumentó muchísimo más esa acción inhibidora. Pero al ponerle un oxifenil, que sería el caso del sustituyente 3, tenía poca actividad. La verdad es que, pues, esto se hicieron, estas combinaciones de sustituyentes se hicieron de una forma sistemática, que es la forma en que se hace un diseño racional de fármacos, si ustedes se recuerdan que vimos el último día. Y entonces se siguió estudiando. Se identificó que la urea era un puente importante entre los dos grupos de sustituyentes que se podían tener. Entonces, se probó sustituir un, un, un sustituyente de ortofenoxi junto con un anillo isoxazol y aumentó la potencia inhibidora. Entonces se vio que pues podían ser importantes, pero se probó sin este sustituyente, sin el ortofenoxi sustituyente,
y se tiene este compuesto que tiene muy poca actividad. En el caso del sustituyente ortofenoxi se cambia a una piridina y todavía aumenta más la acción inhibidora. Llegando entonces a la conclusión que era importante el grupo piridina, el mantener esta unión de la urea y en el caso del compuesto 5 que se tiene en la piridina, se tomó como un nuevo compuesto LID y lo único es que se cambió el anillo del isoxazol y se obtiene el sorafenib, que es ya un tratamiento que se utiliza, como yo les decía, para tratamiento de cáncer primario renal. Y ahorita pues ya se ha ido estudiando otros, cambiando este sustituyente por un flúor. Entonces, ustedes ven cómo es que se fue modificando y cómo es que si se tenía solo el anillo isoxazol tenía poca actividad, si se tenía el ortofenilo solamente, se tenía también poca actividad y cuando se combinaron aumentó muchísimo más la actividad. Luego pues se hicieron cambios de manera de tener el compuesto que se está utilizando en clínica. Entonces, esto es lo que se llama el tener un efecto sinérgico, que no se me va a pasar la hora de que ustedes tienen que presentar, ya se me había olvidado que tenían que presentar, pero... Y entonces, esto es lo del efecto sinérgico, cómo los sustituyentes pueden, al combinarse, pueden potencializar el efecto que se está buscando. Hay otra manera de crear análogos y es extendiendo la estructura. Si yo voy a agregar algún otro grupo funcional o algún otro sustituyente. Y de manera de que yo me asegure que el compuesto vaya a tener una mejor interacción. Aquí pues está el dibujito, porque este es un dibujo, de que yo tengo un fármaco que se une, por ejemplo, en 3 lugares del receptor, pero falta un lugar. Entonces, si yo le aumento, hago más grande la estructura, yo aseguro de que haya una extra interacción. Generalmente se utiliza para encontrar una región extrahidrofóbica en un sitio de unión. Ya les había mencionado estos bolsones hidrofóbicos que pueden existir en las proteínas, esos receptores o en las enzimas, y que son importantes considerarlos en el momento que yo diseñe un nuevo medicamento. Y entonces yo ya les había mencionado que se podían agregar compuestos alquilos o alquilarilo, como sería el ejemplo que está aquí. Ya habíamos visto cuál era la importancia cuando vimos las variaciones de grupos alquílicos de estos bolsones hidrofóbicos. Y entonces, realmente, por ejemplo, tenemos este compuesto que tenemos aquí, en esta parte del dibujo, y aquí hay un bolsón hidrofóbico que se queda vacío. En el momento de extender la estructura, agregando, en este caso, un alquilaril, entonces yo logré que tuviera interacción con esa bolsa hidrofóbica. Este es el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son compuestos que se utilizan para bajar la presión arterial. Esta es una manera en que se logró tener mejores compuestos al extender la estructura del compuesto. Así como
este caso que yo estoy extendiendo la estructura, también puedo extender la cadena. O en algunos casos contraer la cadena. Voy a agregar otros grupos que van a hacer que haya que extienda yo la cadena del compuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, este esteroide, que es el estradiol, y pues se le hicieron modificaciones. Uno, para que pudiera interactuar con una bolsa hidrofóbica, y agregué un grupo etil, pero también se aumentó la cadena y esto hizo que se mejoraran las interacciones con el receptor, el cual se quería que se volviera más selectivo. Y ustedes ven cómo es que este alargamiento de la cadena o extensión de la cadena me permite tener un puente, me permite el que vaya a haber un puente de hidrógeno con uno de los receptores que me interesa. Y la verdad que se puede agregar una serie de compuestos, fenoles, aminas, ácidos carboxílicos, siempre y cuando que los mismos no me vayan a interrumpir interacciones importantes que presenten el compuesto. Por eso realmente eso es de ir probando y de ver los resultados. Y como yo les decía, pues eso ahora se ha visto, entre comillas, facilitado por la química computacional. Esa extensión de la cadena, pues aquí tenemos otro ejemplo, que ya que les hemos puesto varios ejemplos con la morfina, la N-fenetilmorfina, esta cadena que está aquí, bueno, más o menos aquí, es la cadena que se utilizó para extender la molécula de la morfina, y cuando se le puso esta cadena de 2 átomos de carbono más un grupo aromático, este compuesto aumentó en 14 veces la acción de la morfina, ya que pues interactuó mucho mejor en la unión hidrofóbica del receptor debido a este grupo aromático. Entonces, estos son ejemplos de compuestos que existen y que ya existen como medicamentos, y que la técnica utilizada para ello pues ha sido estos tipos de metodología. Y la otra forma es expansión o contracción del anillo para aumentar el traslape de los grupos de interacción con las regiones de unión. Entonces, pues lo mismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí tengo un anillo de 6 lados, y yo aquí le puse un anillo más grande, y eso pues aumenta la interacción con la región que me interesa. Esta forma de formar análogos se utilizó para el clisappril, que se utiliza también para la hipertensión, perdón, el cilazapril, solo que está en inglés es cilazaprilat, pero en español se dice cilazapril, sirve para la hipertensión y falla cardíaca. Y entonces esta es la forma en que se logró. Esta es la molécula que tenía compuesto líder, y al cambiarle el anillo, yo logré que haya una mejor interacción, y es la forma en que salió el cilazapril, que es una prodroga o un profármaco. Y para ir terminando, creo que nos vamos a quedar con esta parte. Yo puedo hacer variación de los anillos también. Y esto se ha utilizado muchísimo en
lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, que es un grupo de compuestos bastante estudiado. Esta es la estructura general y esta es la manera en que se han ido variando los diferentes anillos para obtener compuestos que vayan a ser mejores. Y esto también ha servido para aquellas situaciones por cuestiones de patentes. Entonces, se han obtenido los fármacos Me Too. No sé si saben qué es los Me Too, los fármacos Me Too. Los que llevan epidemiología y salud pública. O que ya lo estudiaron, porque yo sé que algunos adelantaron. ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Yo, licenciada, los fármacos Me Too son aquellos que poseen una acción, que poseen esencialmente la misma acción farmacológica. Por eso es que se dice que son yo también. Ajá. Y además de esos están los yo también, pero mejor. Sí, los Me Better, los yo mejores, ¿verdad? Que poseen ajá, una misma actividad farmacológica, pero su potencia es mayor. ya. El de Me Better o los yo mejor son los de potencia mayor. Los Me Too es que son generalmente muy similares. Y a veces, ¿por qué es que salen estos fármacos, Evelyn? ¿Cuál es el objetivo? ¿Solo mejorar acción? No, el objetivo de estos es crear mercados, de los Me Too es crear mercados competitivos para así regular los precios. Muchas veces termina siendo por competencia entre dos laboratorios o por genéricos y de marca. Sí, Evelyn. Así es. Entonces, imagínense, esta técnica de variación de los anillos. Yo tengo un compuesto líder y en este caso, digamos, ustedes ven cuál es la estructura general de los antiinflamatorios no esteroideos y yo le voy a ir modificando los anillos. Entonces, yo comienzo a generar compuestos que son muy similares, que tienen una actividad que puede ser igual o un poquitito mejor, y se vuelven innovadores. Y por eso es que decía Evelyn lo de pues aspectos mercadológicos y de patentes. Yo tengo innovador, ya saben ustedes, ya lo vimos, qué es lo que pasa con los innovadores, que van a estar protegidos por una patente. Esos laboratorios van a tener una ganancia con ese medicamento y puede ser que el mismo laboratorio este año me produzca, digamos, por decirles, pasa unos 5 años con este medicamento y después me saca este, que va a tener una acción muy similar, pero es un innovador porque tiene una estructura diferente y pues tiene otra patente con la que va ahí sí que a producir dinero. Puede darse el caso de que alguno de ellos sean mejores en la actividad y por eso están los yo mejores o los Me Better en inglés. En la variación de los anillos tenemos pues varios ejemplos. Tenemos digamos, teníamos un agente antifúngico y haciendo este cambio estructural del anillo, o sea, los sustituyentes en el anillo, se aumentó la selectividad. Se volvió que el compuesto interactuara más específicamente con la enzima fúngica, ¿verdad? Que es la que yo necesitaba para eliminar esa enfermedad fúngica. Y lo mismo con ejemplos antivirales como la nivarapina. Entonces, se reemplazó un anillo aromático con una piridina, resultando que pues interactuaba mejor con la enzima del virus, del agente viral, y después pues ya se pudo desarrollar este fármaco, ¿verdad? Haciendo esa modificación a nivel de los sustituyentes del anillo.
Y bueno, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Quería adelantar un poquito más. Vamos a ver. Y no sé si hay alguna duda. Yo tengo una duda, Lick. Sí. Con lo que estaba hablando de esos medicamentos Mitsu y Mitsu Better, ¿son parecidos a los genéricos? ¿Es lo mismo o son diferentes? Son diferentes, por eso decía Evelyn que generalmente es como una competencia mercadológica. Generalmente los Me Too son compuestos que muchas veces hasta puede ser que el mismo laboratorio farmacéutico los produzca, aunque también lo puede producir otro laboratorio, que cambiándole solo, por ejemplo, ese pues es un ejemplo de los antiinflamatorios no esteroideos, cambiándole ese anillo hace que la estructura sea distinta y que la pueda patentar. Mejor si tiene un poquito de mejor actividad, y por eso los Me Better, pues si yo estoy demostrando que tiene mejor actividad, yo lo voy a poder patentar. Y entonces yo tengo 20 años de protección con el cual yo puedo tener, por decir, ganancias antes de que aparezcan los genéricos. Entonces el genérico es cuando ya es la copia, pero sale, por ejemplo, antiinflamatorio no esteroideo. Bueno, algunos de los famosos se me fue ahorita los Coxib 2, entonces sale uno y tiene cierta acción y está patentado por el laboratorio, son pues mucho más caros. Y luego me sale uno muy similar, que es el Me Too, pero tiene una estructura un poquito diferente. Y entonces ya el laboratorio lo puede patentar y tener las ganancias y es un innovador y tiene 20 años, pues más o menos estoy diciendo lo que es en Guatemala, 20 años de protección. Entonces es diferente, son innovadores. Generalmente los Me Too son innovadores, muy similares a otro innovador. No sé si quedó claro, Nicole. Sí, ya más claro. Gracias, licenciada. Ajá. Bien, entonces vamos a tener una actividad de retroalimentación antes de que pasemos a las exposiciones, pero vamos a ver dónde lo tengo.